Hola, disculpen el retraso en comenzar esta plenaria. Parece ser que Pompeya Audivert está teniendo problemas de conexión y no se puede unir. Sin embargo, tenemos la gran fortuna en este congreso de contar con el maestro Jorge Guati, que siempre es un placer escuchar, y que ayer, por problemas de conexión también, no, no pudo eh, contarnos lo que nos quería contar. Así que, pues le vamos a dar paso ahora y será un placer escucharlo, maestro. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Yo quería avisar que igualmente vamos a estar atentos a si puede entrar Pompeyo Audivert, pero para aprovechar el tiempo, porque están pasando los minutos, yo voy a, digamos, aprovechar esta posibilidad de tener este tiempo para retomar lo que ayer no pudimos exponer también por un tema de conexión. En principio, ustedes recordarán que estábamos comentando hay un trabajo que venimos haciendo con digamos, las escuelas de espectadores y que eso nos ha permitido trabajar fenomenológicamente con una dimensión de los espectadores que, digamos, no es la dimensión que da, por ejemplo, la encuesta sociológica o el estudio de mercado, sino al contrario, tiene que ver con algo mucho más amplio, mucho más complejo, que nosotros definiríamos como qué hacen los espectadores con el teatro en sus vidas y especialmente cómo construyen las y los espectadores un vínculo existencial. En principio, esta sería una de las líneas fundamentales, ¿no? Esta producción de conocimiento en el trabajo con las y los espectadores. Pero por otro lado, comentaba que por mi condición de investigador participativo, que es el investigador que pone digamos, su laboratorio en el campo teatral, nosotros hemos estado muy atentos a las oralidades del campo teatral y en un determinado momento escuchamos decir, y no una vez, sino varias veces en distintos momentos, lo fuimos registrando en un diario al que llamamos el diario de la peste durante la pandemia. Escuchamos que el streaming podía ser pensado como teatro porque digamos, teníamos tanto actuación como expectación. La conclusión era, si hay actuación y hay expectación, por lo tanto hay teatro. A mí me llamó mucho la atención la contundencia de esa afirmación y por supuesto la sometí a duda, ¿no? Porque me pareció que en realidad la expectación y la actuación no eran, digamos, rasgos que fueran exclusivos de las prácticas teatrales. Por supuesto, hoy yo lo que quiero es reflexionar muy brevemente sobre el tema de la expectación. Acaba de salir publicado en la revista Conjunto, me lo acaba de mandar Vivian Martínez Tavares, me acaba de mandar el número 204, que ya está disponible en la página de Casa de las Américas, donde problematizamos justamente esta cuestión, pero desde el punto de vista de la actuación. A mí me gustaría, si a ustedes les parece bien, problematizarla desde el punto de vista, y mientras estoy viendo si entra Pompeyo, digamos, problematizarla desde el punto de vista de la expectación. Y en principio podemos decir que hay expectación no solamente en el acontecimiento teatral, sino por el contrario, podemos encontrar expectación en todas las artes, ya sea artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales, ¿no? Es decir, las artes que son irrenunciablemente basadas en el convivio, las artes irrenunciablemente basadas en el tecnovivio y las artes que combinan el convivio y el tecnovivio. En todas ellas hay expectación.
digamos, hay expectación en un arte convivial como el teatro, hay expectación en un arte tecnovivial como el cine, por ejemplo, o la televisión, y hay expectación también en las formas liminales de cruce, por ejemplo, que integran rasgos conviviales y rasgos tecnoviviales. Entonces, problematicé más aún la cosa cuando me encontré con que también podemos hablar de expectación en la teatralidad, entendiendo la teatralidad como la entiende la filosofía del teatro, es decir, como una condición antropológica, como un atributo antropológico. Digamos, si pensamos la teatralidad como organización de la mirada del otro y dejarse organizar por la mirada del otro en múltiples prácticas, teatralidad cívica, teatralidad política, teatralidad ritual, teatralidad militar, familiar, mercantil, etcétera, etcétera, podemos decir entonces que, digamos, también habría expectación en las teatralidades sociales, ¿no? Y por supuesto, también la habría en lo que en filosofía del teatro llamamos transteatralización. Le llamamos transteatralización al hecho de que, digamos, se utilizan las técnicas del teatro o las técnicas de las artes conviviales, de las artes tecnoviviales y liminales para controlar mejor las teatralidades sociales en un proceso de transteatralización por el cual vivimos adentro de lo que llamaríamos un gran hermano, ¿no? En ese sentido, me gustaría dar algunos ejemplos para ver cómo en la vida cotidiana nosotros no solamente expectamos permanentemente los fenómenos de teatralidad y de transteatralización, sino que también nos sentimos expectados. Por ejemplo, a través de las cámaras de seguridad, a través de los rastreos satelitales, a través, por ejemplo, de los anuncios que se ven cada vez más en los hoteles, que dicen, estos hoteles están equipados con cámaras de seguridad contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la conclusión brevemente a la que podríamos llegar sería, está mal decir que la expectación y la actuación son específicas del teatro, rasgos característicos del teatro, y por lo tanto, donde veamos actuación y expectación, veríamos teatro. No podemos aceptar esa argumentación, es muy fácil refutarla porque, insisto, observamos actuación y expectación tanto en las artes liminales, en las tecnoviviales, en las conviviales, pero también en la teatralidad social y en la transteatralización. Es decir que en este aspecto, digamos, tendríamos en principio una primera afirmación refutatoria, digamos, de aquella idea de que, por ejemplo, siempre que veamos actuación y expectación, veríamos teatro. Ahora bien, si nosotros hablamos de esta masa de prácticas vinculadas a la expectación, podríamos llevar, digamos, el problema a una de las viejas afirmaciones de Aristóteles, cuando Aristóteles hablaba en la metafísica, en el libro 10º de la metafísica, de lo que él llama género próximo y diferencia específica, ¿no? Es decir, el género próximo sería lo que transversaliza rasgos comunes en un conjunto de entes o de individuos o de prácticas, ¿no? Nosotros podríamos decir, la expectación sería un género próximo, digamos, sería el rasgo de género próximo, tanto en el cine, como en la televisión, como en el teatro, como en la teatralidad mercantil, como en la transteatralización de nuestra sociedad, digamos, de vigilancia y de control, que hoy verdaderamente ya sentimos como un gran hermano, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tratar de definir ese género próximo y, si me permiten, esta es una de las afirmaciones que yo quería justamente proponer. Nosotros le llamaríamos a esa
a ese género próximo, a esa transversalización, digamos, a eso que tienen en común todas las prácticas de expectación, nos atreveríamos a llamarlo expectatorialidad, ¿no? Y le llamaríamos expectatorialidad a la condición común a todas esas prácticas, es decir, al género próximo, a lo transversal, aquello que vemos manifestarse fenomenológicamente en los diversos acontecimientos de expectación. Digamos, sin afán de agotar el tema, porque es un tema muy amplio y no tenemos mucho tiempo, yo sigo mirando si entró Pompeyo, pero no lo estoy viendo, aparentemente sigue sin conexión. Digamos, podríamos definir que la expectatorial incluye una cantidad de rasgos fundamentales. Y esta expectatorialidad sería común a todas las prácticas de expectación. El primer rasgo sería la expectatorialidad, digamos, consiste en una acción humana, es decir, habría una dimensión performativa o de ejecución, ¿no? Entendiendo espectador como quien observa con atención a la espera de algo. Digamos, en segundo lugar, es una acción que se deja organizar, digamos, la mirada por otro, es decir, se expecta algo que está siendo atravesado por un principio de teatralidad, de organización de la mirada del otro, pero que a la vez organiza la mirada. Es decir, que la expectatorialidad tendría un componente performativo, pero también tendría un componente de teatralidad. Por otro lado, la expectatorialidad, además de ser una acción humana y de instalar, digamos, una organización de la mirada, instaura una existencia de mundo, lo que nosotros llamaríamos una dimensión ontológica, es decir, está produciendo acontecimientos. La expectatorialidad, ya sea esa dimensión cotidiana o extracotidiana, justamente. Si estamos, por ejemplo, expectando una situación de teatralidad social, estaríamos en una dimensión cotidiana. Si estamos expectando una dimensión de acontecimiento artístico, estaríamos en una dimensión extra cotidiana. Por otro lado, a estas tres dimensiones, la performativa, la de teatralidad y la ontológica, se agregaría la dimensión semiótica, es decir, se genera lenguaje, se genera comunicación. La expectatorialidad incluiría entonces, digamos, la dimensión performativa, la dimensión de teatralidad, la dimensión ontológica, la dimensión semiótica, y a la par digamos, que observa a alguien, es observado, es decir, una dimensión de igualación o democratización en tanto vivimos dentro de una red de miradas. Insisto, yo no voy a agotar este tema porque es un tema que merecería que tengamos un poquito más de tiempo, pero me interesa muchísimo que lo podamos plantear, presentar aquí. Yo comentaba ayer, cuando se me cortó la transmisión, que está saliendo ahora un artículo extenso en la revista Cailia, que publica la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, justamente sobre el desarrollo de este tema. Entonces, le llamaríamos expectatorialidad a la condición común, a todas esas prácticas de la expectación que vemos no solo en el campo de las artes, sino también digamos, en las teatralidades y también en el fenómeno de la transteatralización. Ahora bien, estaríamos tomando el primer plano, que sería género próximo. Aristóteles dice, si hay género próximo, tiene que haber también diferencia específica. Y entonces nosotros podríamos decir que podemos hablar de expectaciones en plural, que justamente en ese pluralismo van a implicar praxis, acontecimientos, experiencias, epistemologías, saberes, pedagogías, tecnologías y políticas diferentes. Lo que queremos decir es que la expectación convivial, por ejemplo, en el teatro, se diferenciaría de la tecnovivial, por ejemplo, a través de una pantalla, o de la liminal, en estos 8 ejes. Pero también, digamos, esas diversas prácticas de expectación
y implicarían formas diferentes de expectación, ¿no? Es decir, coinciden en la expectatorialidad y me parece muy interesante esa coincidencia porque, como decíamos, digamos, habla del entronque y de la, digamos, de la pertenencia a una misma familia de estas prácticas expectatoriales. Pero al mismo tiempo podemos decir que se actualizan de formas diversas, ¿no? Podemos decir que dentro de la expectación convivial, por ejemplo, no es el mismo tipo de expectación el que se pone en juego en una sala de 1000 localidades a oscuras, por ejemplo, no sé, en el Teatro Cervantes, y en silencio, o en una plaza a cielo abierto, o en un bar ruidoso, donde se expecta un stand-up mientras se come y se bebe. Dentro de la expectación tecnovivial también tendríamos diferencias. Pensemos en la expectación radial, la televisiva, la cinematográfica, la expectación por telecomunicación, por Zoom, etc. Entonces, de estas apretadísimas reflexiones, a mí me gustaría sacar algunas conclusiones y sobre todo algunos corolarios que, digamos, nos permiten avanzar sobre nuevas teorías respecto de la expectación. Yo vuelvo a insistir, estas nuevas teorías provienen de este campo que nosotros llamaríamos una fenomenología de la praxis, de la frecuentación como investigador participativo del campo, de las oralidades y muy especialmente el trabajo cotidiano, digamos, semanal con las y los espectadores en las escuelas de espectadores, ¿no? La Escuela de Espectadores de Buenos Aires tiene ya 22 años, han pasado por ella más de 2000 y pico de teatristas, y si contamos la cantidad de reuniones son más de 700. Realmente es, digamos, hay una experiencia de laboratorio en el campo, digamos, de dimensión acumulativa y cualitativa importante. Entonces, primera conclusión, fenomenológicamente hay expectatorialidad si la entendemos como el género próximo de todas las prácticas y acontecimientos de expectación. Es decir, podemos hablar de expectatorialidad como lo que tienen en común todas las ramas de la expectación. Podríamos decir de la expectatorialidad algo así como digamos, una familia de la expectación. Pero también habría expectación. ¿Qué entenderíamos por expectación? El acontecimiento actualizador de la expectatorialidad. Y por lo tanto no habría una expectación, sino expectaciones en plural, por las diferencias específicas que se manifestarían por características contrastantes entre diversas dinámicas de expectación. Yo quiero recordar que lo que estamos tratando es de fundar un pensamiento diferente y refutando aquella afirmación de si hay actuación y hay expectación, es teatro, ¿no? Entonces, la tercera conclusión sería, no siempre que hay expectación hay teatro. También puede haber expectación en las prácticas sociales y en artísticas como el cine, como la televisión, como la radio, las artes digitales, etc. Expectatorialidad, en consecuencia, no sería sinónimo de teatro, por lo que no podríamos llamar teatro o expectación teatral a todas las expectaciones. La cuarta conclusión que yo sacaría, y vuelvo a insistir, adentrándonos en un campo de investigación, un campo nuevo, digamos, un campo donde estamos haciendo una cantidad de proposiciones que puedan ser herramientas para avanzar en este conocimiento de las y los espectadores. La cuarta conclusión sería entonces, siempre que hay expectación hay teatralidad, no teatro. Siempre que hay expectación hay teatralidad, porque se expecta en tanto hay organización de la mirada del otro o construcción de ópticas políticas o políticas de la mirada. Pero no siempre que hay expectación se manifiesta el acontecimiento teatro,
que presentaría históricamente características diferenciales. Justamente venimos desde la filosofía del teatro. Ayer yo agradezco mucho la referencia que hizo a este tema Natacha Cos. Venimos sosteniendo que el teatro tendría características de acontecimiento singular, que propone justamente una base en el convivio, la presencia próxima de los cuerpos físicos en el espacio físico, la producción de poiesis corporal, expectatorial y convivial, y el surgimiento de una zona de experiencia y de subjetivación que solo puede ser experimentada en condiciones de acontecimiento teatral, ¿no? Nosotros podríamos decir que el teatro implicaría una expectación poética corporal en convivio, pero no cualquier expectación, ¿no? Quinta conclusión. En términos de pedagogía, por ejemplo, si pensamos en las escuelas de espectadores, el problema que estamos planteando es central, porque podemos enseñar expectatorialidad de manera directa, o sea, podríamos practicar expectatorialidad, o en realidad solo podemos practicar y estimular expectaciones en plural, expectación social, expectación teatral, cinematográfica, televisiva, radial, etc. Digamos, expectación en convivio, en tecnovivio, liminal, transteatralizada. Me gustaría el eje en lo que nosotros podríamos llamar las pedagogías del acontecimiento, ¿no? En una palabra, ¿cómo reuniríamos en un mismo curso de una escuela de espectadores todos los saberes de las expectaciones diferentes? Sobre todo si los pensamos como saberes de tiempo, como saberes de experiencia, ¿no? Podemos decir que se aprende la expectación convivial expectando en convivio, y la expectación tecnovivial expectando en tecnovivio, y la expectación transteatral en la interacción social. Y del conocimiento de ese pluralismo de prácticas espectatoriales, a través de su diversidad, se accedería a una dimensión de expectatorialidad, digamos, entendida como género próximo, como transversalización. Podemos decir que en la formación expectatorial teatral, desde diversas disciplinas, por ejemplo, expectar danza, expectar títeres, expectar ópera, teatro de calle, postdrama, circo, justamente se ponen en juego tensiones interdisciplinarias, transdisciplinarias y multidisciplinarias, ¿no? Hicimos hace muy poquitito un encuentro en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, Guillermo Ugarte Chamorro de Lima, donde estuvimos justamente discutiendo estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿qué universos interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios se ponen en juego en esto que llamaríamos las expectaciones? De los acontecimientos de expectación y expectaciones a una intuición abstracta de una unidad en la expectatorialidad y viceversa, ¿no? Es decir, haríamos un recorrido de las prácticas concretas, de los acontecimientos y saberes concretos de ese pluralismo de prácticas, a la posibilidad de pensar algún nivel de abstracción al que llamaríamos expectatorialidad. Yo quiero informar que mientras tanto estoy mirando el celular y Pompeyo todavía no se pudo conectar. Vamos a ver si podemos reprogramarlo o grabarlo en otro momento y subirlo a la página. Nosotros podríamos decir que las y los espectadores que llegan a nuestras escuelas de espectadores están cargados de competencias múltiples de expectación, porque vienen con una gran experiencia en los diversos ejercicios de expectación y los entretejen, los fusionan, los contrastan, los complementan. Digamos, no podemos subestimar a un espectador por
justamente por la enorme práctica de expectación que tienen, ya sea en las artes conviviales, en las tecnoviviales, en las liminales, en la teatralidad y en la teatralización. Justamente cuando trabajamos fenomenológicamente en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, donde tratamos un grupo aproximadamente de 400 espectadores, divididos entre presencialidad física y presencialidad digital, justamente advertimos la riquísima capacidad y las aptitudes y saberes que traen, digamos, en expectaciones diversas, ¿no? Televisivas, radial, de la web. Por lo tanto, no es posible subestimar a las y los espectadores contemporáneos en cuanto a su dominio plural de las expectaciones. Pero, por supuesto, al mismo tiempo deberíamos poder trabajar con ellos, digamos, en la autoconciencia respecto de esa dimensión que podemos llamar dimensión de expectatorialidad, digamos, género próximo, transversalización de la expectación, y en las singularidades de la expectación. Por ejemplo, una pregunta muy interesante sería, ¿qué se pone en juego en la singularidad de la expectación teatral, a diferencia de la singularidad de la expectación del streaming, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia habría en las prácticas, en las políticas, en las tecnologías, en las experiencias, en los lenguajes, de la expectación en territorio, en convivio, digamos, con los cuerpos reunidos, como dice Merleau-Ponty, en la carne del mundo, a lo que sería una expectación digital, por ejemplo, por streaming a través de una pantalla, a distancia, sin la presencia de público en el lugar de construcción del acontecimiento de actuación, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esta intervención, y bueno, lamento mucho que Pompeyo no haya podido entrar, pero digamos, hemos aprovechado el tiempo para actualizar justamente la reunión que no pudimos tener ayer. Nosotros diríamos que, a ver, nos parece interesantísimo poder utilizar este concepto de expectatorialidad, porque habla de una gran familia de prácticas. Y algo muy importante, dice que el teatro no inventó la expectación. La expectación es anterior al teatro. La expectación estaría relacionada antes de la aparición del teatro a las prácticas de teatralidad política, cívica, social, ritual, militar, familiar, sexual, etcétera, etcétera. Y por otro lado, nos permitiría refutar aquella afirmación de, bueno, si hay actuación y hay expectación, hay teatro. No, nosotros podemos decir, si hay actuación y hay expectación, puede no haber teatro, puede haber otro tipo de acontecimiento. Y entonces nos preguntamos por la expectatorialidad como rasgo común, nos preguntamos por la expectación como actualización en acontecimientos de la expectatorialidad, y nos preguntamos por las expectaciones, ¿no? Y terminaría sugiriendo un último concepto. Creo que estos conceptos no son puramente teóricos, digamos, serían conceptos que nos pueden servir para el trabajo con las y los espectadores, digamos, para la producción de una mejor fenomenología de los hechos de expectación, los acontecimientos de expectación. Terminaría proponiendo el concepto de transexpectación, que lo relacionaría, por supuesto, con la noción de transteatralización, ¿no? Este fenómeno tan interesante que se ha acentuado en la sociedad digital, en la sociedad de la vigilancia y el control, que es esta idea de que estamos adentro de una red de mirada, digamos, expectando y siendo expectados
permanentemente, y que de alguna manera nosotros no podemos ignorar la conexión con la expectatorialidad y con la transexpectación cuando pensamos los fenómenos de la expectación teatral. Nuestras y nuestros espectadores y espectadoras vienen a la escuela con todos esos saberes y al mismo tiempo nosotros tenemos que, digamos, aprovechar esos saberes, pero también no aplanarlos, no unificarlos, no homogeneizarlos, sino poder distinguir, como dice Aristóteles, diferencias específicas, porque esas diferencias específicas van a determinar, entre otras cosas, nuestras pedagogías. Así que bueno, hemos aprovechado el tiempo de este plenario. Lamentablemente me pasé toda la comunicación mirando el celular de Pompeyo y está como si estuviera sin conexión, así que evidentemente le pasó a él hoy lo que me pasó ayer a mí. Si me permitís, Gabriel, y ya cerramos, si estás de acuerdo, a mí me gustaría ver si podemos entonces reprogramar el plenario de Pompeyo Audivert, porque es uno de los grandes teatristas argentinos, actor, director, docente, director del estudio El Cuervo, generador de una teoría sobre la práctica teatral notable que está sintetizada en un libro publicado por Libretto en 2019. El libro se llama El Piedrazo en el Espejo, y Pompeyo Audivert está haciendo en este momento digamos un espectáculo realmente notable que se llama Habitación Macbeth, una reescritura de Macbeth de William Shakespeare, donde él encarna prácticamente todos los personajes de Macbeth, él solo, digamos, acompañado en escena por Claudio Peña, un gran violonchelista, quien va a componer, digamos, sobre el cierre de la obra, un único personaje, que es el que le informa a Macbeth que el bosque viene hacia el castillo, que ha muerto su esposa, y que Macduff no es hijo, perdón, que nació de una mujer muerta, ¿no? Así que realmente un gran acontecimiento teatral el que está produciendo Pompeyo Audivert. Y bueno, todo esto, su libro, El Piedrazo en el Espejo, ¿podría compartir pantalla si muestro la tapa, Gabriel? Claro que sí. A Dale. ver si la puedo, un segundo. A ver si puedo compartirla. Creo que ahí se está viendo, ¿no? Sí, señor. El Piedrazo en el Espejo, teatro de la fuerza ausente de Pompeyo Audivert. Digamos, este libro es una de las razones por las que queremos entrevistarlo a Pompeyo, actor, director excepcional y, digamos, además docente, ¿no? Y volvemos siempre a esta idea que nos obsesiona, lo que llamaríamos el artista investigador, como productor de conocimiento desde la praxis, desde el hacer y desde la autoobservación del hacer, ¿no? Yo les pediría, si no tenemos la suerte finalmente de grabarlo a Pompeyo, que por favor tomen contacto con este libro, porque van a encontrar allí una cantidad de ideas notables, como por ejemplo la idea del teatro como soporte, la idea del teatro como máquina, la idea de las conexiones entre el teatro y la metafísica en una línea de continuación del pensamiento de Nietzsche y especialmente del pensamiento de Antonin Artaud, y al mismo tiempo la propuesta de algunas, yo diría algunas técnicas de trabajo, como el automático, por ejemplo, ciertas técnicas específicas de improvisación que hacen de Pompeyo Audivert sin duda un referente insoslayable para entender lo que está pasando en el teatro argentino contemporáneo.
¿eh? Así que bueno, lamentamos no escucharlo a Pompeyo y agradecemos que tuvimos la oportunidad de poder contarles un poquito de qué queríamos hablar ayer en el plenario compartido con Natacha. Muy bien, yo solo les diría entonces que si logramos grabarlo, que esperamos que sí, lo estaremos subiendo en el canal de YouTube del Festival de Manizales, donde quedarán también todas estas mesas y plenarias y todo lo del festival. Para cerrar, Jorge, te invitaría a que miremos unas preguntas que hay. Ahí ¿Cómo abajo no? ¿Cómo no? en la barrita de acá hay una cosa que dice preguntas y respuestas. Sí, ya acá lo estoy viendo, ¿cómo no? Sí, acá Abrilo está. porque sí, la gente se interesó mucho. Entonces, no sé si hay cosas Buenísimo. que ya contestaste, pero podemos dedicar estos minutos a leer esas preguntas. Dale, dale, cómo no. Bueno, Natacha dice que bueno poder retomar la mesa que se truncó ayer. Dice, creo que es indispensable poder definir la actuación y la expectación teatral, no para desestimar otro tipo de actuaciones y expectaciones, sino para poder definir la especificidad de lo teatral y sus liminalidades. Coincido totalmente, ¿no? Yo creo que hay que poner el acento en esto que yo llamaría el campo de diferencias, ¿no? Experiencias diferentes, acontecimientos, digamos, praxis, pedagogías, lenguajes, tecnologías. Es decir, si Aristóteles nos preguntara, pero todo género próximo, no, hay diferencia específica y estaría, por ejemplo, posible observarla a partir de estos ejes, ¿no? Eh, Natacha pregunta, ¿considerás que la expectación del teatro se vio modificada por las experiencias espectatoriales durante la pandemia? Yo lo que creo es que hemos vuelto muy gozosamente a una expectación teatral, ¿no? Eh, y creo que la expectación teatral volvió revalorizada. Por supuesto, no hay duda de que el entretejido, digamos, la interacción de todas las formas de expectación, de todas las actualizaciones de la expectación, pasa a formar parte de ese campo por el cual las distintas expectaciones se determinan entre sí. Y no hay duda de que si nos pasamos 2 años conectados, por ejemplo, por streaming, esto ha determinado nuevas competencias expectatoriales, ¿no? Eso no implica que, digamos, que ver un espectáculo por streaming sea estar viendo teatro, ¿no? Como hemos tratado de refutar, ¿no? Eh, a ver, un segundo. Este, Hay algo que Virginia, me quedé pensando, Jorge, y es que sí, en un plano un poco más práctico, en esta vida que nos tocó vivir en la pandemia, los espectadores, los que somos espectadores de teatro, nos tocó producir nuestra experiencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo tengo un celular así o si tengo en mi casa una pantalla de cine con claro, un audio. Entonces, como que volver al teatro también es volver a dejarse sorprender y contar con las condiciones que los creadores nos ponen como espectador. En el streaming, una de las grandes diferencias es eso, pues dependía de tus propios recursos, del ambiente exacto, que hagas en tu casa, si lo quieres hacer muy mágico, muy místico, o si estás ahí en un parque lleno de ruido. tal cual, Entonces, tal cual. eso, Exactamente, Gabriel, y me parece que es muy interesante justamente que en lugar de buscar la unificación de esto que yo llamaría la expectatorialidad, también nos detuviéramos en una percepción de la riqueza fenomenológica de prácticas diversas, ¿no? Como muy bien estás poniendo el acento, ¿no? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, el teatro, digamos, en tanto acontecimiento convivial, estalló realmente no solo la cantidad de estrenos, sino además la presencia del público en los teatros, ¿no? claro. Leo un par de mensajes, ¿te parece? Sí, sí, Y adelante. cerramos. Virginia Aparicio dice convivencias que varía en cada individuo y variedad de creación. Tremenda esta evolución con estos pensamientos renovados, dice. Muchísimas gracias.
Carolina de Fosse dice, entonces el lenguaje teatral no podría transformarse. ¿Realmente la presencia física de los cuerpos es indispensable? Yo creo que lo que sí se transforman son otras formas de expectación. Eso no hay duda. Pero si nosotros vemos a lo largo de la historia, digamos, y sobre esto ha reflexionado mucho Mauricio Cartún, ¿no? Observamos cómo digamos, por ejemplo, determinadas formas tecnoviviales van generando modificaciones, para decirlo vulgarmente, MP3, MP4, MP5, MP18. En cambio, el teatro vuelve siempre a un orden de acontecimiento ancestral que con las diferencias de las liminalidades y de las épocas y de las culturas, sin embargo, se mantiene, digamos, constante, ¿no? Es muy interesante en ese sentido pensar en ciertas prácticas que como invenciones culturales se mantienen, digamos, a través de las épocas, ¿no? Esta gran pregunta que uno se haría cuando estudia historia del teatro y es, ¿podemos utilizar teóricamente un término para poder pensar fenómenos tan distintos como la tragedia griega, la comedia del arte, ¿no? La farsa, la fiesta barroca? Bueno, podemos decir sí, podemos utilizar una teoría que habla de un acontecimiento nuclear dentro del cual hay variaciones, pero al que volvemos y hemos vuelto, yo diría incluso festivamente y recargadamente después de la pandemia, ¿no? Bueno, y lo último creo que es, Virginia nos pide que reprogramemos a Pompeyo, por supuesto, Pompeyo maestro, y tenemos muchas ganas de escucharlo. Javier Urbano Náñez me dice, un saludo al maestro Dubati, según lo señalado, expectación y espectatorialidad. Lo mismo puede comprenderse entre actuación y actoralidad. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quiero decir que eso justamente es el tema que trabajo en el último número de la revista Conjunto, el número 204. Ahí hay un artículo corto, pero contundente en términos de la exposición de esta idea, ¿no? De actoralidad, actuación, actuaciones, y la idea justamente de transactuación, ¿no? Serían estos 4 conceptos que nos parece importante tener en cuenta. Bueno, y para cerrar, Virginia Aparicio dice, dice, buenísima espectatorialidad, más que surgen más personas con discapacidades diversas, dice, es muy interesante ese tema. Natacha Cos dice, absolutamente imperdible Habitación Macbeth, y Carolina de Fosse dice, respecto a lo que decía Gabriel, sucede eso en la producción física. Ensayar en una sala de ensayo no es lo mismo que ensayar en tu casa. Las condiciones de producción siempre son un poco determinantes. Muy interesante toda la charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por supuesto. Y por supuesto, estos conceptos no están para hacerles el saludo a la bandera, sino para empezar a discutir, ¿cómo se dice?, a barajar la posibilidad de proponer nuevas aproximaciones que nos resulten más cercanas a la percepción de los acontecimientos de expectación y de actualidad, ¿no? Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a vos. Les dije que era siempre interesante escuchar a Jorge. Pues nos vemos mañana. Seguimos con el Congreso a partir de las 9 de la mañana, hora Colombia. Y aquí nos vemos, que seguimos con la programación. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todas y todos. Un abrazo. Hasta luego.